días de nuevo. Ya iniciamos entonces el segmento de periodismo y salud con el doctor Alfredo Polanco. Vamos a ver qué tiene el doctor en el día de hoy que comunicarle a los televidentes. Bien, habíamos conversado la semana pasada sobre lo que es la cardiopatía isquémica, que es sobre el infarto agudo del miocardio, la angina de pecho, que son entidades clínicas que conllevan a una alta mortalidad. Pues otra entidad clínica muy parecida y que se presenta prácticamente bajo los mismos factores de riesgo del infarto agudo al miocardio es lo que se llaman las enfermedades cerebrovasculares. Las enfermedades cerebrovasculares son bastante frecuentes en la población longeva, ya que son los mismos factores de riesgo como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes y el tabaco que van a conllevar a ella. Y aquí tenemos lo que es la trombosis cerebral y la hemorragia cerebral. Una de las principales que vamos a tener, por ejemplo, es la trombosis cerebral, ya que el 85% de los pacientes que caen, por ejemplo, con una hemiplegia o una hemiplegia, por ejemplo, esos pacientes que pierden la fuerza muscular de uno de los miembros o que manifiestan con disartria, por ejemplo, habla estropajosa. Siempre ustedes oyen como cuando le dicen, mira, posiblemente le dio una trombosis cerebral, fue un coágulo que se alojó en el cerebro. Y efectivamente, cuando a ese paciente le realizan una tomografía de cráneo, pues ahí se va a ver el dato, sea de isquemia cerebral o sea de hemorragia cerebral. Entonces, cuando nosotros vamos al interrogatorio de ese paciente, porque lo primero que cuando el paciente llega a urgencias, que no puede mover el lado de un hemicuerpo, por ejemplo, brazo derecho, brazo izquierdo, entonces a ese paciente se le va a hacer una trombosis cerebral, una tomografía axial computarizada. Ese paciente tiene en el interrogatorio el antecedente, en la mayoría de los casos, de que es un paciente diabético, porque es hipertenso y que estaba generalmente en reposo. Cuando se le realiza la tomografía de cráneo, en las primeras 24 horas puede estar completamente normal. Y de una vez el paciente dice, o el familiar, ¿pero qué pasó? ¿No tenía una trombosis o una hemorragia? Ocurre que cuando es una trombosis cerebral, en las primeras 12 a 24 horas, la tomografía no muestra ninguna alteración. Ahora bien, el 15% de estos pacientes no tienen una trombosis cerebral, sino que tienen algo peor, que es lo que se llama la hemorragia cerebral o hemorragia intraparenquimatosa, el parénquima cerebral. Este paciente que tiene una hemorragia cerebral, que tiene sangre en la cabeza, el pronóstico es muy desfavorable. Generalmente un paciente que hizo una crisis hipertensiva, un paciente que estaba de repente tranquilo, no tenía ninguna sintomatología, pero de repente siente el dolor de cabeza más fuerte que puede sentir una persona. Y ya ese paciente, o sea, el diagnóstico con la tomografía es que tiene una hemorragia cerebral o hemorragia intraparenquimatosa. Es decir, hablamos de esto porque se parece mucho el dato, el cuadro clínico de un paciente que tenga una hemorragia cerebral al paciente que tenga una trombosis cerebral. Entonces, muchas veces en la casa siempre puede haber un sabio que dice, ese paciente que tiene habla estropajosa, que tiene parálisis de un hemicuerpo, vamos a darle aspirina, vamos a darle clopidogrel, no se puede, porque usted no sabe si ese paciente lo que tiene es un sangrado a nivel del cerebro o tiene una trombosis cerebral. Si ese paciente, en vez de tener una trombosis cerebral, tiene un sangrado y usted le dio aspirina, usted va a complicar la situación. ¿Por qué? Porque ese paciente va a empeorar su cuadro de hemorragia cerebral. De ahí la importancia de nosotros resolver esa situación mediante una tomografía axial computarizada de cráneo. O sea que esa es la situación clínica. En ese sentido, el paciente inmediatamente debe de llevarse a un centro de salud. No se debe de esperar, porque muchas veces estamos esperando a que se le pase la condición al paciente, a ver si mejora,
o si empeora lo vamos a llevar. No, ese paciente inmediatamente deben de llevarlo al médico porque hay que hacerle una tomografía axial computarizada. Y ya es un paciente que amerita estar en una unidad de cuidados intensivos con la terapia adecuada. Si es una trombosis cerebral, ya el equipo de revascularización sabe que tiene que intervenir a ese paciente lo más rápidamente posible para quitar la obstrucción del coágulo. Si es una hemorragia cerebral, pues hay medidas que ahí, conjuntamente con el neurólogo o con el neurocirujano, porque muchas de las hemorragias cerebrales tienen tratamiento quirúrgico, pues ya tomarán las medidas pertinentes. O sea que son situaciones bastante importantes, bastante parecidas la una de la otra, pero que llevan un tratamiento completamente diferente. Importante saber, 85% de los accidentes o enfermedades cerebrovasculares son trombosis cerebral y un 15% son hemorragia cerebral. En cuanto a los factores de riesgo, estuvimos revisando en la literatura algo muy importante, señores, y tenemos que hacer hincapié en eso. El tabaco es considerado como uno de los principales factores de riesgo para que un paciente presente una hemorragia cerebral. Y hablamos de la importancia porque, por ejemplo, directamente el tabaco mata a nivel mundial alrededor de 10 millones de personas. Eso es directamente. Indirectamente, el tabaco mata alrededor de 1.2 millones de personas. Yo sé que muchos fumadores de tabaco van a decir, pero ¿qué tiene que ver el tabaco con una hemorragia cerebral? Bueno, imagínense ustedes los grandes fumadores de tabaco que tienen 5 años fumando, 10 años fumando, 20 años fumando. Esos pacientes tienen ya lo que se llama un endurecimiento de las arterias en sentido general. Las arterias del corazón, las coronarias, las arterias del cerebro. Entonces, predispone a lo que son las trombosis cerebral. Entonces, una causa bastante importante. Esta condición del tabaco, aunado a que el paciente tenga niveles de colesterol, niveles de triglicéridos elevados, son de los principales factores de riesgo. Y si ese paciente, encima de eso, es hipertenso, ya se multiplican los factores que van a incidir para que ese paciente tenga una trombosis cerebral o un coágulo en el cerebro. Doctor, cuando usted habla directamente e indirectamente, ¿cuál es uno y cuál es otro? Bien, directamente, por ejemplo, el paciente que tiene una trombosis, el paciente que es hipertenso, ya la hipertensión es un factor de riesgo para que ese paciente haga una trombosis cerebral. La hipertensión arterial más el colesterol alto. Ahora bien, el tabaco, como decíamos anteriormente, la nicotina y todas las sustancias, recuérdense que el tabaco tiene más de 300 sustancias nocivas, unas que son cancerígenas, pueden inducir el cáncer, pero otras que pueden provocar daño a diferentes niveles, daño a nivel del cerebro. Entonces, el humo del tabaco que está impregnado de todas esas sustancias tóxicas, indirectamente va a provocar ese endurecimiento de las arterias, más ese colesterol que está pegado de las arterias. O sea, son factores que van a incidir en que ese paciente, pues, más fácilmente haga un coágulo que vaya a taponar una de las arterias del cerebro. Entonces, por eso hablamos de los efectos. Indirectamente también el fumador pasivo, que es un dato bastante importante. Ese paciente que no fuma, pero que su entorno fuma, ese paciente, por ejemplo, por eso habíamos hablado que 1.2 millones de personas fallecen por efecto del tabaco de forma indirecta. O sea, que solamente con oler lo que está haciendo otro, ya con eso usted tiene el factor para que el tabaco lo mate. O sea, que las personas que trabajan, por ejemplo, en las áreas de casinos de juego, son personas con riesgo mucho mayor, ¿verdad? Claro. Por decir un
una labor que desempeña cualquier persona normalmente. Sí, eso es un dato que se debe de tomar en cuenta. Por ejemplo, esas personas que trabajan en bares, que trabajan en discotecas, etcétera. Pues simplemente, por ejemplo, el que no está acostumbrado, por ejemplo, nosotros que no estamos acostumbrados a meternos a esos lugares, mire, cuando usted entra a un lugar, por la causa que fuera, que usted va inclusive a acompañar a un amigo y usted sale de ahí, en su caso, cuando usted llegue, que su pareja huela esa ropa, es cigarrillo puro. O sea, nosotros... Tabaco. Abajo, exactamente. Como uno no está acostumbrado, eso no se encuentra eso bastante, pero hay personas que se lo encuentran muy normal. Pero usted le pasa por el lado a una persona que esté en ese ambiente de tabaco y usted lo va a notar inmediatamente. Entonces imagínense ustedes, usted respirando ese tabaco en un lugar encerrado, en una discoteca, en un casino, etcétera. Entonces afecta bastante importante. Otro dato, que bueno que ahora me acuerdo, el uso de la juca. Por ejemplo, República Dominicana, como el resto del mundo, en los últimos, en la última década, en los últimos 10 años, ha habido un auge importante de lo que es el consumo de la juca. Por ejemplo, la juca es tabaco y el tabaco todo es nocivo. Entonces, muchas veces las personas creen que por el hecho de que la juca pasa por un sistema de agua, creen que no van a tener el efecto nocivo del tabaco. Y la Organización Mundial de la Salud reseña que una sola hora de juca, una hora de que un paciente dure fumando juca, eso equivale a más de 100 o 150 cigarrillos. Entonces imagínense ustedes las personas que fuman juca, jóvenes de menos de 20 años, por ejemplo, que duran 4 horas fumando juca todos los fines de semana, hay algunos que todos los días. Esa sustancia adictiva, que la juca produce hábito, produce tolerancia, produce adicción, va a ser bastante perjudicial para todo el sistema vascular de ese paciente. Y por eso usted va a ver ahora pacientes bastante jóvenes con trombosis cerebral, pacientes bastante jóvenes con infarto agudo al miocardio. A nosotros los que estamos en los hospitales vemos con frecuencia a un paciente jovencito con una trombosis cerebral. O sea, y usted dice, pero bueno, ¿y cómo es posible? Pero básicamente por el uso de todas estas sustancias, el alcohol y el tabaco. Don Andrés, ¿alguna pregunta? Me acaban de escribir que hay personas que sienten mareo, sufren mareo, y le han diagnosticado que es un problema de una obstrucción cerebral, pero que no da un derrame inmediato, sino que el mareo es como un aviso de que viene un derrame. Cuéntenos de eso. Sí. Es una pregunta que hace un amigo televidente ahora. Bastante interesante. La enfermedad cerebrovascular tiene una clasificación muy importante. Hay lo que se llama ataque isquémico transitorio. Hay otro que se llama déficit neurológico reversible. Por ejemplo, un paciente puede tener una oclusión de las arterias de los vasos cerebrales que sea pasajero y el paciente lo que va a presentar es un ligero mareo, una ligera cefalea, dolor de cabeza, o puede presentar momentáneamente habla estropajosa. Entonces ya eso es el indicio de que ese paciente posiblemente se le podría estar estableciendo una trombosis cerebral. Entonces en ese caso lo que se llama es ataque isquémico transitorio, porque generalmente el evento ocurre hoy, pero a las primeras 24 horas ya el paciente está completamente normal. Pero ese paciente tiene todas las posibilidades de en los próximos días, semanas o meses tener una trombosis cerebral. O sea, por eso es que a ese paciente se le dice no, tiene obligatoriamente, la tomografía salió completamente normal, tienes que hacerte un Doppler a nivel carotídeo. O sea, un Doppler carotídeo para ver cómo están las arterias que llevan la sangre al cerebro. ¿Y qué vamos a encontrar posiblemente en ese paciente? Que va a tener lo que se llama placas de grasa. Puede tener placas de grasa en las arterias, que se le denomina
placas de ateroma. Entonces el paciente en muchos casos tiene que ser intervenido. ¿Por qué? Por un cirujano vascular. Entonces por eso hay que tener bastante cuidado con ese tipo de pacientes que muchas veces se quedan en la casa y hacen o establecen una enfermedad cerebrovascular que pudo haber sido evitada si ese paciente pues va a un centro de salud con tiempo y se queda en tratamiento, porque muchas veces le dicen al paciente, o le decimos, hay que dejarlo en observación, hay que repetirle una tomografía 24 horas después. Y he visto muchos pacientes que como están completamente sin síntomas, o sea, asintomáticos, firman hasta una alta petición y luego lo llevan 48 horas después hemipléjico. Entonces, ese es el problema. Doctor, y ustedes, los profesionales, los facultativos, se dan cuenta, nosotros no le dábamos importancia ni le damos, que la inmensa mayoría de las personas a las que les da ese mareo, a las que les afecta, se quedan y se le va el mareo, le dice quédate ahí sentadito, te acuestas, o le dan una pastilla, qué sé yo, y no va al médico. Si nuestro cuerpo, nuestro Como que se le ha ido el internet al doctor. Sí, hay un delay, bueno, decía, nuestro cuerpo, ya regresó. Sí, nuestro cuerpo es una máquina creada por el Todopoderoso, casi perfecta. En la mayoría de las entidades clínicas nos avisa, nos da un aviso. Lo que pasa es que nosotros no le hacemos caso a esos avisos. Una persona que comúnmente no le duela la cabeza, tiene 40 años, tiene 45 o 50 años, le duele la cabeza. Óigame, usted no es una persona que va a decir yo soy migrañoso, usted no es migrañoso, usted algún problema tiene, chequéese la presión, vaya al médico, porque algo le está diciendo a usted que usted tiene un problema. Si a usted le da un mareo, óigame, usted no es una mujer que está embarazada, ¿por qué le están dando mareo? Eso no es del embarazo. Entonces usted tiene que chequearse, tiene que ir al médico a ver qué es lo que le está pasando. Usted está sudando de repente, siente palpitaciones, usted tiene que ver, que le haga un electrocardiograma a ver qué es lo que está pasando. O sea, nuestro cuerpo generalmente cuando van a pasar las entidades clínicas grandes, en principio nos da un aviso que nosotros tenemos que hacerle caso, porque en la mayoría de las ocasiones cuando no le hacemos caso, ¿qué ocurre? Que nos va mal. ¿Por qué? Porque tenemos un infarto fulminante del corazón que se estaba estableciendo en varios días y no le hicimos caso, o tenemos una trombosis cerebral bastante fuerte, un coágulo que se estaba formando y nos avisó y no le hicimos caso. O sea que por eso nosotros tenemos que chequearnos, tenemos que hacer lo que se llama ese chequeo preventivo de nuestro cuerpo, de nuestra máquina, así como se lo damos a los vehículos cada cierto tiempo, cambio de aceite. Nosotros también tenemos que cambiarnos el aceite, ese chequeo donde se le hacen esos análisis de rutina al paciente periódicamente, luego ese electrocardiograma, ese ecocardiograma, esa tomografía, esa sonografía, que son estudios que nos van a diagnosticar o a detectar con tiempo alguna entidad clínica. Doctor Polanco, mire, usted mencionó el daño que todos sabemos produce el cigarrillo. También nos graficó la cantidad de cigarrillos equivalentes al uso de 1 hora o más de la juca. Ahora bien, hay un producto relacionado con el humo y el tabaco, que son los cigarros. Los cigarros hacen igual daño que el cigarrillo, hacen daño mediano o no hacen daño. Lo que pasa es que todos están hechos a base de tabaco. Entonces el tabaco es la sustancia que tiene, no importa que tenga filtro, el tabaco es la sustancia que tiene más de 300 sustancias nocivas. Entonces por eso todas van a provocar daño. Tiene benceno, tiene alquitrán, tiene nicotina. Por ejemplo, la nicotina es la sustancia más adictiva que se conoce.
Un paciente, por ejemplo, cuando usted inhala el humo, a los 15 segundos de usted haber inhalado el humo, ya se liberan una sustancia llamada dopamina, adrenalina, y por eso le va a provocar hipertensión arterial. Por eso usted no ve que siempre que le van a tomar la presión a un paciente, o sea, una pregunta obligatoria, ¿ha fumado hoy? Porque el paciente que a los 20 minutos de haber fumado, todavía la presión tiene 10 milímetros de mercurio por encima de lo normal. Entonces, el tabaco, en ese sentido general, y todas esas más de 300 sustancias, son las responsables del cáncer. Se dice que aproximadamente el 90% de los diferentes tipos de neoplasia o cáncer están relacionadas con ¿qué? Con el tabaco. O sea, que es una de las sustancias más nocivas que hay. Por eso es que se dice que mata, y están todos los datos en la Organización Mundial de la Salud, que cada año mueren por efecto del tabaco alrededor de 10 millones de personas. Y ustedes vieron por coronavirus, murieron 3 millones de personas. Por eso es que hay una campaña que está lanzando la Organización Mundial de la Salud, que para el 2030 quieren ver cómo se reduce el consumo del tabaco, aunque para evitar la alta tasa de mortalidad, sobre todo en países pobres, en países subdesarrollados. Por ejemplo, las personas de países subdesarrollados fuman más que los países desarrollados. Latinoamérica es una de las regiones donde más tabaco se consume conjuntamente con el alcohol, aunque ustedes saben bastante bien que en Europa se consume bastante tabaco, pero bueno, estos países pobres de Latinoamérica, para disipar, las personas comienzan a fumar, no sabiendo que aproximadamente el 50% de los pacientes fumadores, la causa de muerte va a ser el tabaco, 50%, o sea, hay alrededor de 1.3 billones de personas que fuman en el mundo. O sea, aproximadamente a la población de la China o de la India es la cantidad de pacientes que fuman. Y de esa cantidad de pacientes, la mitad posiblemente va a fallecer directa o indirectamente por efecto del tabaco. ¿Por qué? Por infarto, por trombosis cerebral, por cáncer. Por ejemplo, el cáncer del riñón, principal factor de riesgo de cáncer de riñón, ¿cuál es? El tabaco, y miren lo lejos que está. O sea, uno piensa que cáncer de pulmón solamente, pero cáncer de riñón, cáncer de colon, ¿a qué está asociado? Al tabaco. O sea, claro, hay que tratar de disminuir o romper. De nada más cree que los pulmones. Creen que los pulmones, pero la garganta. Miren, le mencioné el cáncer de riñón. Principal factor de riesgo de cáncer de riñón es el tabaco. O sea, para que ustedes vean, un órgano que está tan lejos que cualquiera dice, no, eso no le llega al riñón. Pues claro que sí, que le va a llegar, porque todos esos. Bueno, ahora se fue definitivamente el doctor Polanco. De todas maneras, ya el tiempo normal que él utiliza en el programa, pues se había prácticamente agotado. Lamentamos que no haya podido despedirse, pero fue interesantísimo como siempre lo que él hoy nos indicó. Bueno, retornó. Volvió. Doctor, le estábamos diciendo adiós. Un redondeo, doctor, porque parece que el internet está teniendo dificultades. Ok, bueno, parece que hay problemas. Nada, decía que evitando el hábito de tabaco, nosotros podemos evitar muchas enfermedades que pueden ser prevenibles, como son el infarto, la trombosis cerebral y la mayoría de las neoplasias. Eso es. Bueno, ya tenemos una alerta, doctor, el tema del infarto. Mucha gente lo pasa por alto, mucha gente no entiende. Y sobre todo aquellos que tienen ya diagnosticado hipertensión y los que están en la edad de riesgo, de alto riesgo. La alimentación, de eso usted tendrá que hablar, no solamente fumar, pero la alimentación, tengo entendido, porque usted me ha dicho, que tiene mucho que ver con el asunto del colesterol, del aumento de la presión, por tanto, como consecuencia los infartos.
Claro, bastante importante, la alimentación es importante, el ejercicio es importante y evitar esos hábitos dañinos como son el alcohol y el tabaco. Vamos a tratar de hablar de eso en un próximo tema. Gracias, doctor. Nos veremos, que vendrán días mejores. Así es. Hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor. Bien. Señores, vamos a una pausa comercial. Fue el interesante segmento del doctor Alfredo Polanco, como todos los lunes. En breve retornamos.